Introducción a la programación lineal entera. ¿Qué es? Los programas lineales enteros son aquellos en los que algunas o todas las variables están restringidas a tener valores enteros no negativos, o también conocidos como discretos. Una programación lineal entera la cual se requiere que todas las variables tienen que ser positivas se denomina problema puro de programación con enteros. Ejemplo: maximizar z igual a 3x1 más 2x2 sujeto a la restricción x1 más x2 menor o igual a 6, con la regla de la no negatividad que sea mayor que 0 y x1, x2 que sean enteros. Una programación lineal entera en la cual se requiere que solamente una de sus variables sean números enteros se le llama problema combinado de programación con enteros o problema de programación mixto. Tenemos un ejemplo aquí en que tenemos que maximizar z igual a 3x más 2x2 sujeto a x1 más x2 menor o igual a 6, donde x1 y x2 tienen que ser mayor o igual a 0 y x1 tiene que ser números enteros. Bueno, otro es un problema de programación lineal entera en el cual todas las variables tienen que ser iguales a 0 a 1, recibe el nombre de programación lineal entera binaria. Por ejemplo, maximizar z, que es igual a x1 menos x2, sujeta a x1 más 2x2 menor o igual a 2. Y su otra restricción sería 2x1 menos x2 menor o igual a 1, donde x1 y x2 deben de ser igual a 0 o bien a 1. A continuación vamos a explicar a grandes rasgos la aplicación de programación lineal entera en la función objetivo, que es maximizar z igual a 5x1 más 4x2 sujeta a x1 más x2 menor o igual a 5 y a 10x1 más 6x2 menor o igual a 45, donde x1 y x2 tienen que ser un entero no negativo. Resolviendo esta función por el método de programación lineal normal, la solución en x1 nos da como resultado 3.75, x2 1.25 y z 23.75. Como los resultados no dan un entero no negativo, tenemos que redondear a 3.75 hacia 4 y x2 de 1.25 hacia 2, de igual forma el resultado de z de 23.75 hacia 24. Si redondeamos el 3 hacia 4 y x2 hacia 2, sustituyendo en las restricciones, nos quedaría 4 más 2. Esto ya no cumpliría con la restricción porque nos daría como resultado 6. Como nuestra solución de programación lineal no cumple no cumple con las restricciones, si nosotros pasamos a x1 al siguiente, redondeamos a 4 y x2 redondeamos a 2, nos da que x1 y x2 es igual a 6 menor o igual que 5, no se cumple. Entonces aplicamos el método de algoritmo de ramificación. En este método primero seleccionamos algunas de nuestras dos variables de decisión, x1 3.75 y x2 1.25. Entonces nosotros elegimos x1, que es igual a 3.75. Este va a ser en un rango de x1 que sea de 3 a 4 en nuestro espacio. Nuestro espacio 0 va a ser este, PL0. Entonces lo que vamos a hacer con el algoritmo de ramificación es reemplazar a PL0, que es nuestro original, con dos nuevos programas lineales, que va a ser PL1, le vamos a llamar PL1 y PL2. El espacio PL1 va a ser igual al espacio PL0, que es este, más nuestra primera restricción, que va a ser nueva, x1 menor o igual a 3. Y nuestro espacio PL2, que va a ser igual al espacio PL0 más x1, que va a ser mayor o igual a 4. De estas dos vamos a ver cuál va a ser nuestra solución óptima que nos va a llevar al resultado de nuestro dado que nuestro x1 y x2 sean enteros no negativos. Dos programas lineales entero 1 y 2, debemos de ver que nuestra solución óptima se debe de encontrar entre esos dos. Por lo tanto, tenemos que replantear el problema. Para el PL1 es maximizar z, que es igual a 5x más 1 más 4x2, sujeta a x1 más x2 menor o igual a 5, 10x1 más 6x2 menor o igual a 45. En este caso, para el PL1,
Como vemos aquí, sería x1 debe de ser menor o igual que 3 y la condición de que x1 y x2 sean mayores o iguales a 0. Y para el PL2, z debe de ser igual a 5x1 más 4x2 sujeto a x1 más x2 menor o igual a 5, 10x1 más 6x2 menor o igual a 45. Y aquí, si nos replanteamos acá, sería x2 debe de ser menor o igual a 4, donde x1 y x2 debe de ser mayor o igual a 0. En este diagrama, que es el algoritmo de ramificación, tenemos resumida toda esta información. En el primer recuadro tenemos que x1 es igual a 3.75, x2 igual a 1.25 y z igual a 23.75. Y como ya se había mencionado antes, que estas soluciones no cumplen con la restricción de que tienen que ser enteros no negativos. Entonces, como se mencionó antes, se deriva un PL1 y un PL2, que el PL1 es de que x sea menor o igual a 3, que sería nuestra solución óptima, x1 siendo igual a 3 y x2 igual a 2, z es igual a 23, que sería nuestra cota inferior óptima. Después, si hubiéramos empezado a analizar con PL2, nos quedaría, en primera instancia, tendríamos x1 igual a 4, x2 sería igual a 0.83 y z igual a 23.33. Dado que x2 no cumple con el entero no negativo, se tendrá que empezar otra vez un nuevo análisis. Y que sería empezar otra vez con x1 igual a 4.5, x2 igual a 0 y z igual a 20. Y en la otra opción no tendríamos solución. Y después aquí se tendría que plantear otro nuevo análisis, ya que x1 es igual a 4.5. Y replanteando el nuevo análisis ya daremos a la solución que se muestra en este recuadro, que es x igual a 4 y x2 igual a 0.83, pero como no se da que sea el entero, entonces por eso nos queda, escogemos la solución óptima, que es acá, que ambos x1 y x2 cumplen con la restricción de que son enteros no negativos.